Pues hola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada y es que Dios escuchó la oración de Juan. Unos años antes dijo que caiga fuego sobre Samaria y cayó fuego unos años después, o sea, el Espíritu Santo. Eh, la oración de Juan era para destrucción y Dios la contestó en bendición. Y Juan está haciendo eso y está bendiciendo a aquellos que han creído en Cristo. Era un pueblo que había rechazado a Jesús cuando fue, en algún momento, no todo, un área lo había rechazado, pero años después están doblando rodilla y están aceptando a Jesús. Entonces está bien bonito. Estamos con Felipe. Felipe está en Samaria. Juan y Pedro se regresan a Jerusalén y se regresan predicando en los pueblos de Samaria, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, vamos a ver el 8:25. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Y continuemos. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo. Se le aparece un ángel a Felipe y le da una instrucción. Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Vamos a ver en el mapa. Aquí está Jerusalén. Dijimos que aquí está. Siempre nos vamos a guiar por el Mar Muerto. Aquí está. Ahí. Jerusalén. Por aquí está. Y le dice el ángel: ¿sabes qué? Ve el camino que va a Gaza. Gaza está acá. Gaza. Ve para acá. De Jerusalén, ve por el camino que va a Gaza. Ve. No le da ninguna instrucción, nada más que ve. Ve el camino. Y entonces Felipe dice: no, ¿y entonces qué hago? Y no sé qué. Va. Y dice: entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Va en el camino y de repente se encuentra, va en el camino el tesorero de Etiopía. Etiopía, alguien de África. ¿Qué estaba haciendo alguien de África en Jerusalén? Se había convertido a la religión judía. Y entonces, conforme a las costumbres judías, iba a Jerusalén a adorar porque ahí estaba el templo. Esta persona de Etiopía, aunque se había convertido en una religión, su intención era buena, buscar a Dios, al Dios real, verdadero. Pero no se le había revelado hasta el momento Jesucristo. No había nacido de nuevo. No había experimentado que Jesús viniera a vivir su vida. Simplemente estaba buscando, su intención era buena, en una religión, encontrar a Dios. Y Dios en su amor le da el mensaje. Vamos a ver. Entonces va Felipe por el camino para casa, caminando conforme a lo que dijo el ángel, y de repente pasa un carruaje. Es alguien importante. Ahorita vamos a ver que es alguien importante esa persona. De Etiopía, en África. Emprendió un viaje y pues seguramente iba con sirvientes y toda la onda, ¿no? Y esta persona estaba buscando a Dios. Su intención era encontrar a Dios. Fue a adorar y en el camino iba leyendo las escrituras. ¿Qué pasa cuando empezamos a leer las escrituras con la intención de buscar a Dios? Dios nos empieza a hablar. Y imagínate, seguramente de Etiopía fue leyendo, buscando. Llega a Jerusalén y después va de regreso a África. Y sigue leyendo, buscando a Dios. Tal vez, y Dios le habla. Y de repente, pues, va Felipe caminando. Pues se quedó sin nada, va caminando. Y de repente pasa un carruaje con sirvientes, ¿no? Pues eso era así de, oye, es alguien importante, pues, o sea, si no hubiera venido con sirvientes. Pues Felipe no es que le sorprendiera, pero escuchó algo. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Era el tesorero, cargado las finanzas. Un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Fue a Jerusalén al templo a buscar a Dios. Su intención era muy buena. Cuando acercamos a Dios a donde
Dios es bueno, es bueno. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Isaías es un profeta que más o menos escribió su libro 700 años antes de Cristo. 700 años, esto es bien importante. 700 años antes de Cristo, Isaías está escribiendo y están los libros. Antes de Cristo ya está escrito lo que iba a suceder. Y va leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dice, pero el Espíritu Santo es un espíritu, es un tal. El Espíritu Santo le habla a Felipe. Es un espíritu así como, o es una persona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla. Lo voy a leer otra vez. El Espíritu Santo le dijo a Felipe. El Espíritu Santo es una persona. Es Dios mismo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Hay un carruaje que está a tu lado y le dice Dios, el Espíritu Santo, Felipe, acércate a ese carruaje y camina junto a él. Felipe se acercó corriendo, pues obviamente Felipe va caminando y el otro pues va a una velocidad más, se acerca corriendo porque si no se le va. Y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Esa persona de África, de Etiopía, va leyendo en voz alta. Y va leyendo al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El único había dicho, no, pues claro, pues esto me lo he leído un chorro de veces, sí lo entiendo, ¿no? O le habrá dicho, ¿quién eres, bro? O sea, estoy para allá. No. ¿Qué dice? ¿Cómo reacciona el eunuco? ¿Entiende lo que estás leyendo? El hombre contestó. ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Está complicado entenderlo. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. De repente le da... le dice, pues oye, ¿entiende lo que estás leyendo? Y el otro le dice, pues no te conozco, bro, ¿qué te importa? No, de repente él dice, ¿y tú sabes? A ver, súbete porque no entiendo, bro. No entiendo, necesito que me expliques. Empieza una humildad. Buscaba a Dios y humilde, no entiendo, necesito que me expliques, porfa, que explícame. Buscando a Dios, extender las escrituras. Su corazón ya estaba preparado de esta persona para recibir al Dios verdadero. Ya se había convertido en una religión. ¿Ya había recibido al Dios verdadero? No. ¿La religión lo salvó? No. Eso es bien importante entenderlo y tenerlo presente. Le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. Le ruega. Él tiene una probabilidad así, te puede decir, súbete, órale, ya, a ver, criado, súbete. Dice, súbete y explícame. O sea, se ve que está muy interesante, pero explícame, necesito entenderlo. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Vamos a leer Isaías 53. Está leyendo. Está hablando de una oveja que fue humillada, que fue llevado al matadero y no se quejó. Como sacrificio. Y no se quejó. Vamos a ver el Isaías 53. Lo que estaba leyendo el eunuco. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Pregunta. Son preguntas. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Hay un mensaje. ¿A quién se lo ha revelado? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto.
Hay una persona que no hay nada majestuoso en su aspecto. Jesús era bonito y eso, como en las imágenes, ahí está bien peinadito y todo, bien bonito, ¿no? Y ay, qué bonito es Dios, ¿no? Jesús, así lo pinta, ¿no? ¿Cómo lo pinta aquí en la Biblia? No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Ay, no puede ser, Dios, Jesús es muy bonito, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. ¿Pero por qué? Nada que nos atrajera a Él. Pues estaba muy feo, ¿por qué? ¿Por qué no quisieras que tratara así de, no, ay, bro, mejor no veo? Está hablando cuando Jesús estaba todo golpeado, maltratado. No había nada hermoso en ese momento, ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera a Él, todo ensangrentado, todo maltratado. Este hombre maltratado, que nadie lo quería voltear a ver porque no era bonito esa escena, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Le dolió que fuera maltratado y despreciado, que nadie lo quisiera voltear a ver en ese momento. Sí. Nosotros le dimos la espalda a ese hombre maltratado. Ay, qué gacho, está todo maltratado, sangrando. Le dimos la espalda, tú y yo. En ese momento le dimos la espalda, desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Te importaba que Jesús haya sido maltratado antes? ¿A mí me importaba? No. No. Pone un Jesús en una cruz, ahí como con poquita sangre. Pero la realidad es que fue maltratado, humillado. No, son escenas que no querías ver, porque decías, ay, qué asco. Está sangrando ese cuate. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades. ¿Por qué estaba así, humillado, sangrando, horrible? Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Por mi debilidad y tu debilidad, está así, maltratado. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Dios te está castigando, brother, por lo que hiciste. Un castigo por sus propios pecados. Por pecador estás así, porque fuiste malo, Jesús. Pero no. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Por mi rebelión, por tu rebelión, fue traspasado. Y era una escena que nadie quería ver, ni tú ni yo. Y aplastado por nuestros pecados, por nuestra maldad, por eso que sabemos que está mal, por nuestra conciencia. Es una pequeña mentirita. Él fue humillado, aplastado. Fue golpeado para que nos... Fue golpeado. Lo golpearon, gacho. ¿Para qué lo golpearon? Para que nosotros estuviéramos en paz. Golpéame a mí, pero no les pegues a ellos. No le pegues a Aarón, no le pegues a ti. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos. No dice algunos, no, los religiosos, los que dominan la ley y todo, esos no. Nadie, los perfectos, todos. Nosotros nos hemos desviado como ovejas, nos hemos extraviado como ovejas. Todos. Tú y yo nos hemos extraviado del camino de Dios. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. No, mi plan es mejor, Dios. Yo no me interesa el tuyo. No me interesa tu plan. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Tu pecado, mi maldad y tu maldad fue sobre esa cruz.
Fue sobre Jesús, ese que nadie quería voltear a ver y que estaba humillado, sobre él cargó. Fue oprimido y tratado con crueldad. Lo humillaron bien gacho. Fueron bien crueles con él. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero. Ahí está leyendo el Eunuco. Como un cordero, como un animal, fue llevado al matadero. Y como oveja, en silencio ante sus transquiladores, no abrió su boca, no se quejó. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Era injusto eso, porque él no había hecho nada. Estaba cargando lo mío y lo tuyo. A nadie le importó que muriera sin descendientes, no tenía hijos, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Tenía 33 años. Prácticamente a su mitad de su vida estaba joven y lo quitaron. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Por la rebelión tuya y la mía, él fue herido de muerte. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Esto era plan de Dios. No es que se saliera de control, era el plan de Dios. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Tú y yo, cuando creemos, somos los descendientes de Cristo. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Valió la pena este dolor y sufrimiento, porque ahora te tengo a ti y a mí. ¿Obligatoriamente nos obliga? No, es amor. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Tú y yo somos justos? No. Por lo que Él hizo nos hace justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Él cargará con tu maldad y mi maldad. Jesús cargó en esa cruz. Esto está contado 700 años antes de que sucediera. Y está escrito. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Los expertos de la ley, ahí estaba escrito. ¿Por qué no podían ver esto? Cegados de entendimiento. Pero, regresemos a la historia. El eunuco está leyendo esto. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus transgresadores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? ¿Por qué su vida fue quitada de la tierra? Y el eunuco le pregunta a Felipe: dime. Y le pregunta: ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? ¿Está hablando Isaías de él mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Felipe le dice: ¿sabes qué? Esta persona es Jesús. Y no se trata de religión. Murió por ti, eunuco. Fue esa cruz, cargó. Y el eunuco creyó. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: ¿qué le platicó Felipe? El plan de Dios. Este ha sido el plan. Era el plan de Dios, para salvarte, para salvarme. Y cuando Jesús resucitó, les dijo: vayan y sean mis testigos a los demás, de quién soy, de lo que he hecho, de lo que los amo.
Sean mis testigos. Y también nos dijo que si alguien creía, se bautizara en su nombre. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, mira, ahí hay agua. Oye, tú estás hablando, yo estoy creyendo, yo ya creí, real. Sí, real, Jesús. Está muy claro. O sea, este libro lo tengo desde hace muchos años, y eso sucedió hace, ¿cuánto? ¿33 años? Hace 33 años. Y eso lo tengo desde hace más, esas escrituras. Y sí sé lo que le pasó a Jesús. Claro, está hablando de él, es él. Y vine a Jerusalén y escuché testimonios, es él. Jesús es Dios. Jesús es Dios, no es un simple hombre. Dios se hizo hombre para tomar mi lugar y tu lugar en esa cruz. Mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo sé que ese hombre que fue a la cruz humillado y por mí, y no es que esté diciendo soy buena persona y me lo merezco. Y Jesús, qué bueno, porque, o sea, su salvación fue porque yo lo merecía. Dice, no, o sea, ya entendí el plan de Dios. Estoy creyendo en Él. Creyendo y confiando en Él. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Los dos descienden al agua. ¿Qué significa el bautismo? Es un símbolo. No quiere decir que eso. El eunuco ya había creído, ya era salvo. Simplemente dice, ok, quiero que sea testimonio, esto, me voy a bautizar en símbolo. El bautismo es, desciende hasta el agua, y es quiero morir a mí. Quiero morir a mí. Yo iba para allá. El eunuco está regresando y dice, no, claro, es Jesús, y cree. Tiene facultad para perdonar mi maldad. El eunuco era buena persona, también era malo como tú y yo. Necesitaba perdonar, sí. Lo entiende y lo recibe y dice, sí, Jesús, ven por mí. Me quiero recibir, quiero pasar de esa, ya no quiero vivir yo. Quiero vivir, quieres que tu plan sea tuyo, no yo. ¿Entiende? Es un símbolo nada más. Ya no quiero que seas yo, sino que seas tú, Jesús, el que tome el control de mi vida, el que me lleve a vivir. Sé tú, Jesús, no yo. Ya no quiero que esta vida se trate de mí, sino de ti. Y tú que habites en mí. ¿Y qué pasa? Cuando salieron del agua, se meten en el agua los dos. El Espíritu del Señor, el Espíritu, arrebató a Felipe. Es la primera vez que escuchamos arrebato. ¿Qué es arrebato? Toma. En algún momento más adelante, mucho más adelante, en el Apocalipsis, dice que el Señor arrebató a los creyentes. Tomó y los llevó a su presencia. De esta misma palabra, arrebato, es algo, un milagro. A veces yo he visto como películas de esas de que, ay, no, o me imaginaba, ¿no? Sería bien padre de repente como cerrar los ojos y abrirlos y estar en otro lado, ¿no? En otro país, en otro estado. No, pues no se puede. Dios lo hizo aquí. Ese sueño, Dios lo hace. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo. Sale del agua, dice, y ya no está Felipe. Ya no está. No está.
Y entonces salió bien decepcionado el eunuco. No, dice, pero siguió su camino con mucha alegría. Dice, Dios, no sé qué pasó, o sea, sé que esto fue real, que no fue mi imaginación. Efectivamente platiqué con una persona, ahorita se llama Felipe, me metió al agua, salimos y ya no estaba. Ya no estaba. Ya no estaba. Pero me has dado vida. Me has dado vida. Gracias, Jesús, porque es real, entendí tu plan. Yo venía con mi religión al templo buscándote, que ahí estabas, pensando que ahí estabas. Pero ya Dios me había dado hambre, que te buscara en las escrituras, que te entendiera. Y tú trajiste a una persona que me explicara qué quería decir eso, que era tu plan, Jesús, en mi vida. Lo entendí, lo creí. Me contó Felipe que era un símbolo eso, y lo creí, lo quise llevar a cabo. Y salimos del agua y ya no está Felipe. ¿A dónde te lo llevaste? No sé, desapareció. ¿Y a dónde fue Felipe? ¿Quién hizo esto? Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor. No, pero el Espíritu es un espíritu y es una persona. Es Dios mismo. Lo arrebata. Salen del agua y se lo lleva. ¿A dónde se lo llevó? Pero siguió su camino con mucha alegría el eunuco. Pero entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Vamos a ver. Nada más para que... Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Va aquí, Felipe. Déjenme encontrar. Al camino de Gaza, ¿no? Aquí. El espíritu lo arrebata. Viene de Jerusalén, el camino de Jerusalén que está acá. Y el otro dice que fuera el camino de Gaza, para acá. Aquí, por aquí lo bautiza. Se encuentra con el eunuco, lo encuentra. Dios, el espíritu lo arrebata. Y de repente aparece Felipe en Azoto. Aquí aparece en Azoto. De la nada lo toma y lo pone en el otro lado. Un milagro completamente. Un milagro. Algo inexplicable. ¿Cómo sucedió? Salieron del agua y Felipe ya no está y aparece en el otro lado. Dios es poderoso. ¿Y qué hace Felipe? Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí. No manches, Dios. Hace unos días estaba en Jerusalén. Me imagino a Felipe, ¿no? Diciendo esto. Estaba en Jerusalén. Mataron a mi amigo. Su amigo era Esteban. Era amigo. Ese Saulo lo mató. Mataron a mi amigo, lo apedrearon. Pero te pasaste de listo, pero yo sé que era tu plan. Y ahora, gracias a esto, tuve que huir, me quedé sin lana, sin trabajo. Según Felipe, su trabajo estaba en Jerusalén. Sin mis compañeros. Ahora estoy en una ciudad que no es mi ciudad, Samaria. Pero le empiezo a platicar a la gente, Dios ha hecho esto y esto. Y la gente se convierte de Samaria. Muchos. Unos a su religión, como Simón, ¿no? A sus ideas. Pero muchos se convierten genuinamente. Ya vino Pedro y Juan. Tú descendiste sobre algunos, tu Espíritu Santo. Y después me dices que vaya al camino de Gaza. ¿A qué? No sé. Vean todo lo que caminó. O sea, no es que caminar así bien poquito. Aquí está Gaza, aquí está Samaria. Y hasta acá está Gaza. Hasta acá está Gaza. Fue un camino de días. Caminó un chorro. Y le está reclamando a Dios, no, ¿y por qué me llevas allá?
Él va y dice, Dios, yo no sé, pero pues, yo sé que tu plan es bueno. Se encuentra acá al alguien de África, de otro territorio, pero que se convirtió que iba a adorar, iba a buscar a Dios genuinamente, pero no tenía una relación con Dios, no lo conocía todavía. Y Felipe le cuenta, ese hombre que nadie lo quería ver, que fue humillado, que fue maltratado, tomó tu lugar en Nuco, fue esa cruz y pagó eso. Y le cree el mensaje. ¿Y Felipe qué hace? Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Él llega a Cesarea. Felipe de acá estaba en Samaria, ¿no? Aquí estuvo la persecución. Se va a Samaria, predica, después se va a Gaza y ahora se va a Cesarea, hasta acá. Y ahí se queda. Ahí se queda, y ahí se establece con su familia y todo. Y para adelantarlo un poquito, muchos años después, muchos después, Felipe recibe en su casa al asesino de su amigo, a Saulo. Lo recibe, porque Dios, muchos años, no, de hecho, el próximo capítulo, Saulo iba para acá persiguiendo en sus planes, en sus ideas, en su religión, que así debería ser, y en su amor, Jesús se le atraviesa. ¡Paz! Y le convierte. Y Saulo se vuelve un creyente. Y muchos años después llega Saulo a Cesarea. Pablo, ¿por qué digo? Porque después es Saulo, pero también su nombre conocido conforme a los romanos es Pablo. Saulo es hebreo y Paulo es romano. O sea, el nombre, ¿no? Y se lo encuentra. Entonces, yo creo que esto nos ha estado hablando que Dios está llevando a cabo su plan. No es que nos haya abandonado, no es que estemos solos, no es que Dios está llevando a cabo su plan. Confiemos en eso, descansemos. Creo que ha sido muy constante. Que las cosas se pongan malas y que tengamos broncas, sí, pero confiemos, Dios está llevando a cabo su plan. Dios ya hizo lo que nosotros no podemos comprar con dinero. Ni por más ganas que le echemos, no podemos comprar la salvación, no podemos comprar la paz de Él. La paz del mundo es vete a la playa y relájate, esa es la paz. La paz de Dios, a ver, en una bronca, ten paz. Esa no se puede comprar y Dios la da. No quiere decir que no nos duela, ni que tengamos dudas, sino esa paz es inexplicable. El amor inexplicable. ¿Por qué Dios? Lo vimos hace dos que platicamos. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Por ese Dios, ¿qué tú pensarías? Está en el templo, y ahí está. Ese Dios lo vimos en Isaías 53. Fue humillado. Nadie lo quería ver por sangrentado, todo gacho, todo feo. Ese Dios vino a esta tierra, murió. Vino a esta tierra, creció y murió para cargar tu maldad y mi maldad en esa cruz. Y el regalo ahí está. Que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Y simplemente permitamos que siga haciéndola. Nos estamos viendo.